Hay un lugar donde la estupidez no es vergüenza, es trofeo, donde aplauden el ruido y expulsan el silencio. Es una masacre a cielo abierto. Imagina vivir en un mundo donde el grito más fuerte se confunde con la voz más sabia, donde la llama de la viralidad arde más que la luz de la virtud, donde el aplauso de la multitud ahoga el susurro del alma. No lo imagines por mucho tiempo, ese mundo ya es el tuyo. La información corre libre, como un río que podría saciar la sed de generaciones, pero sus aguas están turbias. Nunca tuvimos tanto acceso a datos y nunca estuvimos tan pobres de sentido. ¿Por qué la era de la abundancia intelectual se convirtió en el escenario de la ignorancia celebrada? ¿Por qué la mediocridad, la superficialidad y el vacío reciben coronas, mientras la profundidad, el intelecto y la reflexión son empujados a las sombras? Los pensadores se marchitan en la penumbra, mientras los bufones reinan bajo reflectores. Sientes la inversión. Es la incomodidad de darte cuenta de que las voces que más influyen son las que menos comprenden, que las corrientes que arrastran a las masas no llevan a un horizonte, solo a un ciclo de ruido y olvido. Pero aquí, entre nosotros, la pregunta es más aguda. Cuando la estupidez se convierte en virtud cultural, ¿qué queda de la sabiduría? ¿Y qué dice eso de nosotros? El camino que vamos a recorrer es incómodo. No se trata de nostalgia por un pasado idealizado, sino de enfrentar la necrosis que se expande en la mente colectiva. Al final, la revelación no será solo importante, será transformadora. Tal vez cambie para siempre la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Pero tenlo claro, una vez que este corte se haga, no habrá costura que lo cierre. La sabiduría no es mero acopio de inteligencia, ni una pila de información, ni siquiera erudición. Como dijo Sócrates, la única verdadera sabiduría es saber que no se sabe nada. Es humildad destilada, conciencia de las capas que la vida oculta, rechazo a emitir juicios superficiales. Es una ganancia lenta, nunca un presente instantáneo. Se vive, no se ostenta. Y cuando el mundo la abandona, no es solo la verdad la que muere, es la capacidad de reconocerla. Pero el compás de la sociedad ya fue volteado de cabeza. La profundidad perdió valor de mercado. Lo que se busca ahora es la gratificación inmediata, la descarga rápida que sustituye el cultivo lento de la comprensión. Ya no reverenciamos el florecer silencioso de la claridad. Nos arrodillamos ante la solución rápida, la frase que cabe en un post, la imagen que desaparece en 24 horas. Piensa en las figuras públicas que elevamos, celebridades que acumulan millones no por lo que construyen, sino por el caos que esparcen, influencers que lucran con el choque, no con la sustancia, políticos que simplifican para manipular, no para educar. En este mundo, quien grita es escuchado, quien reflexiona desaparece. El resultado es una generación ahogada en información, pero muriendo de hambre por sabiduría. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche advirtió que cuando ya no podemos distinguir la verdad de la ilusión, la sociedad empieza a pudrirse. El olor de esa descomposición ya está en el aire. Lo vemos en la disolución de las conversaciones que importan, en la huida cobarde del matiz, en el hecho de que el discurso público se volvió un duelo de gritos, no una búsqueda de comprensión. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que una conversación tranquila e inteligente se volvió viral? ¿Cuándo fue la última vez que un líder político admitió no saber y mostró disposición para aprender? ¿En qué momento la complejidad dejó de ser sinónimo de profundidad para convertirse en un defecto a eliminar? En el mundo antiguo, la sabiduría era la virtud suprema. Los griegos reverenciaban al filósofo, el amante de la sabiduría. Los egipcios veían la sabiduría como algo divino. El sabio chino Confucio habló incansablemente sobre cultivar la armonía interior y la claridad moral. Hoy esa búsqueda parece casi ridícula. Admiramos a los sabios de palabra, pero no los recompensamos. Glorificamos a quien entretiene, no a quien ilumina. Jung observó que pensar es difícil, por eso la mayoría prefiere juzgar. La sociedad cambió el pensamiento por la opinión, el estudio por el desplazamiento infinito, el diálogo por el duelo. Esta mutación cultural no es un accidente, es un proyecto. Los algoritmos de los medios alimentan la ira y la simplificación absurda. Las plataformas sociales premian el impulso, no la reflexión, y cada clic, cada reacción, cada compartida automática, cava más hondo la tumba donde enterramos la sabiduría. Los sistemas educativos están subfinanciados, rígidos por estándares fríos y cada vez más empeñados en producir trabajadores obedientes en lugar de ciudadanos que piensen. Y eso significa que, si deseas pensar con profundidad, tendrás que nadar contra la corriente. Tendrás que rechazar la mentira elegante de que la velocidad es mejor que la precisión,
de que la apariencia vale más que la esencia, de que la popularidad es sinónimo de verdad. Es necesario detenerse y preguntar, ¿quién gana cuando dejamos de pensar por nosotros mismos? ¿Quién se enriquece cuando estamos demasiado distraídos para cuestionar las narrativas que nos meten a la fuerza? ¿Por qué la estupidez no solo es tolerada, sino celebrada? El filósofo estadounidense Noam Chomsky ya dijo, la manera inteligente de mantener a las personas pasivas y obedientes es limitar estrictamente el espectro de opiniones aceptables, pero permitir un debate muy animado dentro de ese espectro. Es la ilusión de elección, de libertad, de conocimiento, cuando en realidad casi todo está seleccionado, moldeado y diseñado para impedir que despertemos. Pero aquí está la grieta de luz. La sabiduría no ha muerto, solo se ha escondido. Como una semilla bajo la tierra esperando la estación correcta, sobrevive en el silencio, en los libros cerrados, en las conversaciones largas, en los instantes de soledad que tantos ahora temen. Sobrevive en ti, si te atreves a mirar hacia adentro, en lugar de siempre hacia afuera. Entonces, ¿qué será necesario para que la sabiduría vuelva a la superficie? ¿Cómo recuperar las virtudes que un día levantaron bibliotecas, escribieron escrituras, encendieron revoluciones? Si la estupidez es glorificada, la sabiduría necesita ser recordada, resucitada y vivida, y quizás seas más capaz de eso de lo que imaginas. Si la sabiduría está escondida, ¿a dónde fue a parar? ¿Y por qué permitimos que desapareciera? Para responder, necesitamos enfrentar cómo la propia arquitectura del mundo moderno nos empuja lejos de la introspección y nos arroja a los brazos de la distracción. Otras eras tejieron la búsqueda de la sabiduría en el propio tejido de la vida. En los diálogos de Platón, en las meditaciones de Marco Aurelio, en las enseñanzas que atravesaron siglos como cuchillas de luz. Y es en ese contraste que veremos cuánto nos hemos alejado. Esos no eran lujos oscuros reservados para mentes de élite, eran pilares de la cultura. La sabiduría no solo era respetada, era exigida. Ahora avanza rápido hasta hoy. Vivimos en la economía de la atención. Tu enfoque es la moneda y todos quieren gastarla antes de que te des cuenta. Las aplicaciones están diseñadas para secuestrar tu sistema nervioso. Las noticias se fabrican para provocar indignación emocional, no para generar entendimiento. Las escuelas, presionadas por métricas inmediatas, reducen a los alumnos a estadísticas y a los maestros a preparadores de exámenes. No hay tiempo para pensar, solo para reaccionar. En este escenario, la sabiduría se vuelve incómoda. Retrasa el flujo, exige pausas, formula preguntas que no tienen respuestas listas. Y por eso la sociedad no la destruye de un solo golpe, sino que la descarta poco a poco, de forma casi invisible. Así es como la estupidez es glorificada, no por una gran conspiración, sino por un desvío colectivo hacia lo fácil, rápido y gratificante. Pensar críticamente es confrontar las propias certezas. Buscar sabiduría es caminar por un camino que no promete comodidad ni validación, y la cultura actual no premia eso. Premia la certeza incluso cuando esa certeza es superficial. Mira cómo tratamos a nuestros héroes. Las figuras públicas ganan influencia no por la profundidad de su pensamiento, sino por la frecuencia de su contenido. Los políticos son elegidos no por su capacidad de comprender la complejidad, sino por su habilidad para lanzar una frase llamativa. El escenario está dominado por celebridades, no por estudiosos, sabios o buscadores de la verdad. ¿Qué mensaje envía eso? Que la fama vale más que el conocimiento, que la visibilidad equivale a autoridad, que quien grita más fuerte merece ser escuchado más que quien habla con claridad. Estamos viviendo de muchas maneras lo que Neil Postman predijo en Divertirse hasta morir. Él escribió, lo que necesitamos no son más hechos, sino maneras más significativas de interpretarlos. Nos ahogamos en datos, pero morimos de hambre por sentido. Estamos sobreestimulados y subreflexivos, conectados a todo y paradójicamente perdidos en nuestro propio mapa. Pero aquí está la parte más peligrosa. Muchos ya ni siquiera reconocen la ausencia de la sabiduría. La estupidez ha sido normalizada. Se vistió de humor, se sazonó con ironía, fue cosida en el tejido del entretenimiento. Cuando la necedad se vuelve graciosa, se vuelve aceptable, y cuando es aceptada, desaparece de la vista. Ahora detente y pregúntate, ¿cuántas veces consumes algo que realmente te desafía, que incomoda no por ofender, sino porque exige que replantees una creencia? ¿Cuándo fue la última vez que permaneciste a solas con un pensamiento por más de 5 minutos sin buscar refugio en el celular? Estas no son acusaciones, son preguntas, y son vitales, porque la conciencia es el primer paso para recuperar lo que hemos perdido. La muerte de la sabiduría cobra un precio profundo.
No es solo intelectual, es emocional, espiritual, social. Cuando las personas dejan de buscarla, se vuelven más vulnerables a la manipulación, más reactivas, más tribales, más fragmentadas. El resultado es un mundo saturado de ruido, conflicto y división, pero con muy poca comprensión. Esto no es solo un cambio cultural, es una crisis de significado. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió: «Cuando un hombre no logra encontrar un sentido profundo, se distrae con el placer». Nuestra cultura está obsesionada con el placer, pero muere de hambre por significado, y la sabiduría es el puente entre ambos. No solo dice cómo vivir, sino por qué. Y quizás sea justamente por eso que asusta, porque exige que enfrentemos el caos que cargamos, que miremos nuestras inseguridades, nuestra ignorancia, nuestra propia complicidad. Ella nos invita a colocarnos frente a un espejo y preguntarnos: ¿quién soy en realidad? No lo que consumo, no lo que he visto, no cuántos seguidores tengo, sino quién soy cuando todo lo externo me es arrebatado. Esa pregunta es aterradora, y por eso tan pocos la hacen. Es más fácil mantenerse distraído, es más fácil reír junto con la estupidez que sentarse en silencio con la sabiduría. Pero aún estás aquí, aún estás escuchando, y eso significa algo. Significa que en algún lugar dentro de ti hay un hambre por lo profundo, por lo real. Y ese hambre, si se alimenta, puede convertirse en la chispa que rompe la oscuridad. Formas parte de un número creciente de personas cansadas de las aguas superficiales, dispuestas a sumergirse más allá de la superficie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, recuperar el control de nuestra atención. Aquello en lo que eliges enfocarte moldea en quién te conviertes. Protege tu mente como un templo. No permitas que los algoritmos definan tus creencias. Lee más de lo que deslizas la pantalla. Piensa más de lo que reaccionas. Reflexiona más de lo que hablas. Segundo, cuestiona lo que se glorifica. Popularidad no es sinónimo de valor. La fama no es garantía de sabiduría. Aprende a separar carisma de carácter, entretenimiento de iluminación. Tercero, busca el silencio. La sabiduría no grita, susurra, y necesitas estar lo suficientemente inmóvil para escucharla. Reserva tiempo para la soledad. Hazte preguntas difíciles y no te apresures a responderlas. Y, por último, rodéate de ideas y personas que te eleven. Construye tu propia tribu filosófica, aquella que valore el crecimiento, la profundidad y la verdad. La sabiduría es contagiosa, la estupidez también. Elige tu influencia como quien elige qué beber en el desierto. En el próximo paso veremos que la glorificación de la ignorancia no es solo una tendencia cultural, es erosión espiritual. La obsesión moderna por la superficialidad no solo destruye el discurso público, sino que vacía el alma individual. Caminaremos por senderos antiguos que no nos llevan de vuelta al pasado, sino a un estado más alto de conciencia, claridad y significado. La muerte de la sabiduría no es irreversible, pero mientras más esperamos, más difícil se vuelve su resurrección. Cuando una cultura abandona la sabiduría, ¿qué ocupa el vacío? La respuesta incomoda. Cuando la sabiduría muere, el alma queda muda, y en ese silencio el vacío se apresura a entrar, pero la naturaleza aborrece el vacío, y en vez de dejar que el silencio genere lucidez, lo llenamos con estímulo. La distracción se convierte en la nueva meditación, el consumo se convierte en la nueva contemplación. El yo, antes templo de investigación, se transforma en un cartel publicitario de tendencias. Esto no es solo un problema social, es un colapso espiritual, y como todo colapso, comienza en silencio, hasta que es demasiado tarde. La verdadera sabiduría, en su esencia, es espiritual, no solo en el sentido religioso, sino en el sentido de que trasciende lo material. Nos enseña a preguntar no solo cómo vivir, sino por qué estamos aquí. Busca lo eterno dentro de lo efímero. Ve los patrones invisibles bajo el caos de la vida. Pero en una sociedad guiada por el materialismo, tales preguntas no solo son descuidadas, son ridiculizadas. ¿Cuántas veces has escuchado "eso es demasiado profundo" o "piensas demasiado", como si pensar fuera una enfermedad y la profundidad un peso inútil? Ese desprecio sutil por la introspección es más que cultural, está institucionalizado. Creamos sistemas que castigan la complejidad y recompensan la conformidad, escuelas que prefieren la memorización a la imaginación, lugares de trabajo que exaltan la productividad y desprecian la reflexión, redes sociales que recompensan la polarización y sofocan el matiz. Y aún fingimos asombro ante la desaparición de la sabiduría, pero no ha desaparecido, ha sido desplazada, pieza por pieza, de manera metódica. ¿Quién se beneficia de este desplazamiento?
Hacer esta pregunta es el primer paso para despertar. Cuando las personas pierden la capacidad de pensar críticamente y reflexionar profundamente, se vuelven más fáciles de controlar. No es teoría conspirativa, es un hecho psicológico. Mentes distraídas son mentes obedientes. Las personas superficiales son más fáciles de manipular que aquellas que tienen profundidad. Por eso la publicidad quiere que sientas, no que pienses. Por eso los gobiernos prefieren la obediencia a la sabiduría. El filósofo estoico Epicteto dijo: «Solo los educados son libres». Pero hoy confundimos educación con adoctrinamiento. Enseñamos qué pensar, no cómo pensar. Ahogamos a las personas en opiniones, pero las dejamos hambrientas de perspectiva. Y lentamente el alma olvida cómo buscar. Esta es la verdadera muerte de la sabiduría, no cuando es atacada, sino cuando es olvidada. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que viste una película que celebrara a una persona verdaderamente sabia? No a un genio, no a un rebelde, sino a alguien que carga una profundidad silenciosa. ¿Cuándo fue la última vez que un video viral honró la humildad, la claridad moral o la profundidad de carácter? Ya no celebramos esos valores, los hemos convertido en mercancía. Hasta la autenticidad se volvió una herramienta de marketing, un empaque bonito para vender la misma superficialidad que alguna vez fingió combatir. Incluso la atención plena fue diluida en una notificación de aplicación. Vivimos en una época en la que prácticas sagradas y ancestrales son reempaquetadas como trucos de productividad. La meditación dejó de tratarse de quietud y pasó a tratarse de eficiencia. Leer dejó de ser sobre entendimiento y pasó a ser sobre construir una marca personal. Esto no es solo irónico, es trágico. Cambiamos trascendencia por transacción, y en ese negocio perdimos el hilo que nos unía a algo más grande que nosotros mismos. Pero aquí está la paradoja. Incluso en esta era de ruido, el hambre de sabiduría todavía existe. Susurra en momentos silenciosos. Se agita cuando nos sentimos vacíos después de horas de desplazarnos sin propósito. Surge cuando nos sentamos en la naturaleza y recordamos, aunque sea por un instante, que la vida es más que contenido y consumo. El espíritu humano aún anhela verdad, sentido y profundidad. El psicólogo Abraham Maslow llamó a esto la necesidad de autorrealización, el deseo de convertirnos plenamente en nosotros mismos, no como la sociedad nos define, sino como somos en esencia. Y ese viaje no sucede sin sabiduría, no conocimiento, no títulos, sabiduría, aquella que nos dice quiénes somos más allá de los papeles, aquella que nos recuerda que la felicidad sin propósito es solo anestesia, aquella que nos reconecta con las verdades antiguas, ecoadas por cada civilización que vale la pena recordar. El Bhagavad Gita enseña que el sabio ve el conocimiento y la acción como uno solo. El Tao Te Ching nos recuerda que conocer a los demás es inteligencia, pero conocerse a uno mismo es verdadera sabiduría. Y el Evangelio de Tomás, oculto por siglos del cristianismo oficial, registra a Jesús diciendo: «Si sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso te destruirá». Todas estas voces apuntan a la misma verdad. La sabiduría no está afuera, está dentro, enterrada bajo el ruido, el miedo, el ego y la distracción, y aún así sigue siendo accesible para quien se dispone a recordar. Pero recordar exige esfuerzo, exige valor, valor para ser malinterpretado, valor para apartarse de la multitud, valor para sentarse con verdades incómodas que no ofrecen dopamina ni recompensa instantánea, solo la lenta y silenciosa evolución del alma. ¿Y por qué ese valor es tan raro? Porque exige un tipo de muerte, la muerte del falso yo, y el nacimiento de algo que el mundo no puede controlar, la parte de nosotros que desea ser aceptada más que ser auténtica, la parte que se doblega para sobrevivir incluso cuando esa curva rompe el espíritu. La sabiduría exige que cambiemos de piel una y otra vez, hasta que solo quede aquello que realmente somos. Y cuando empezamos a vivir desde ese núcleo, algo sucede, algo poderoso, peligroso para el status quo, porque el sabio no se deja manipular con facilidad, no se deja entretener por distracciones baratas, ve más allá de la cortina de humo, actúa desde una autoridad interior, no desde aplausos externos, y eso es exactamente lo que el mundo necesita ahora. Resucitar la sabiduría es volver al centro, a la claridad, a la verdad. No ha muerto, está esperando, y la pregunta es, ¿vas a responder al llamado? No es necesario ser erudito ni santo para empezar, es necesario ser brutalmente honesto contigo mismo, con el mundo y con la forma en que vives. Traer de vuelta la sabiduría no empieza en la cima de una montaña, ni en los pasillos de un monasterio. Empieza en tu vida diaria, en la manera en que observas, en cómo hablas, en cómo decides qué vale la pena.
Empieza cuando dejas de preguntar ¿qué quiero ahora? Y comienzas a preguntar ¿qué es lo que realmente importa? Ese cambio, aunque casi invisible, es revolucionario. Te das cuenta de que la sabiduría no es tener las respuestas correctas, sino formular las preguntas correctas. Dejas de correr para llenar cada silencio y comienzas a escuchar lo que existe entre las palabras. Pasas a ver al otro no como una opinión que juzgar o un adversario que derrotar, sino como un espejo que revela partes de ti que aún no has reconocido. La vida deja de ser una carrera para ganar y se convierte en un misterio para vivir. Pero vivir con sabiduría hoy es un acto de rebelión. Es remar contra la marea que recompensa la prisa y castiga la introspección. Es elegir paciencia en un mundo adicto a la velocidad. Es elegir verdad en un sistema que lucra con la mentira. Y sobre todo, es elegir profundidad en una cultura que idolatra la superficie. Esa elección no garantiza aplausos, pero garantiza que, cuando el vacío venga a cobrar su precio, no serás de los que se vendieron barato. Este no es un camino fácil, pero es el único que lleva a algo real. Entonces, ¿por dónde empezar? Primero, simplifica. La sabiduría no vive en el caos. Necesita espacio para respirar. Limpia el desorden mental, reduce tu exposición al ruido sin sentido. Protege tu mente como protegerías tu casa de una invasión o de la contaminación. Aquello que permites entrar en tu atención se convierte en la arquitectura de tu alma. Segundo, lee, pero no cualquier cosa. Lee a quienes ya han caminado antes que tú. Las palabras de Marco Aurelio, que enseñó que nuestras percepciones moldean nuestra realidad. Las meditaciones de Thich Nhat Hanh, que mostró cómo respirar a través del dolor. Las ideas de Carl Jung, que reveló que enfrentar la propia sombra es el único camino para encontrar luz. Las voces de Simone Weil, Alan Watts, Rumi, Krishnamurti, no para venerarlos, sino para recordar de lo que la humanidad es capaz cuando se vuelve hacia adentro y escucha de verdad. Tercero, practica la soledad. La sabiduría no llega con el ruido, llega con el silencio. Camina sin el teléfono, siéntate en la quietud, deja que el aburrimiento regrese, pues el aburrimiento es, muchas veces, el umbral que lleva al insight. Haz preguntas que te hagan temblar, no para obtener respuestas, sino para despertar. Cuarto, observa tu vida, obsérvala de verdad. ¿Cómo hablas con los demás? ¿Qué persigues? ¿Y por qué? ¿Te guías por valores o por validación? ¿Consumes más de lo que creas? ¿Huyes del malestar o aprendes de él? Quinto, busca conversaciones que te eleven. Rodéate no de cámaras de eco, sino de personas que te desafíen a crecer, que te hagan pensar, no solo a sentir. Esto es raro y vital, pues la sabiduría no es un sendero solitario, es una llama compartida, pasada de mente a mente, de corazón a corazón. Y por último, quizá lo más radical, aprende a vivir despacio, no de forma perezosa o pasiva, sino intencional. Reduce el paso lo suficiente para saborear la comida, ver el atardecer, escuchar el tono detrás de las palabras de alguien, percibir tu propia respiración, reconocer lo sagrado en lo que parece común. Es en este ritmo donde lo extraordinario se revela. La sabiduría no se encuentra en los momentos extraordinarios, está en cómo vives los momentos ordinarios. Nuestros ancestros lo sabían, místicos, chamanes, filósofos, todos enseñaron la misma verdad en lenguas diferentes. Sabio no es quien sabe más, es quien ve con más claridad. Y la claridad solo es posible cuando la mente está quieta, el corazón abierto y el alma en escucha. Entonces, recordemos lo que olvidamos. Ser ruidoso no es lo mismo que tener razón. Ser famoso no es lo mismo que ser sabio. Ser entretenido no es lo mismo que estar iluminado. La muerte de la sabiduría no fue inevitable, fue una elección. Y toda elección puede revertirse. Podemos reavivar la sabiduría no como una idea abstracta, sino como una presencia viva en las decisiones, en las relaciones, en la forma en que respondemos cuando nadie nos está mirando. No lo hacemos condenando al mundo moderno, sino sanándonos por dentro de él. La verdad es que la estupidez no existe solo allá afuera, vive en todos nosotros, en el ego, en la pereza, en el deseo de comodidad en lugar de conciencia. Ahí es donde ocurre la batalla. No en la sección de comentarios, sino en los momentos silenciosos de decisión. ¿Voy a deslizar la pantalla o a reflexionar? ¿Voy a consumir o a crear? ¿Voy a aparentar o a ser? Estas son las preguntas que lo cambian todo, y llegamos a la revelación prometida al inicio de este viaje. La verdad más importante es que la sabiduría no es algo que encuentras, es algo en lo que te conviertes. No está escondida en libros, ruinas antiguas o sociedades secretas. Está en las decisiones diarias, en la disposición a cuestionar, en la valentía de ver, en la humildad de cambiar. El mundo moderno puede glorificar la estupidez.
Tú no tienes que hacerlo, puedes elegir diferente, puedes elegir despertar, y al hacerlo, te conviertes en luz en la oscuridad, no ruidosa, no llamativa, sino inquebrantable. La sabiduría quizá no entre en tendencias, quizá no se vuelva viral, quizá no entretenga a las masas, pero permanece. Y en un mundo que olvida, recordar es un acto sagrado. Piensa profundo, vive con sabiduría. Nunca subestimes la revolución silenciosa que comienza dentro de ti. El mundo ha coronado a la estupidez, corona rota brillando bajo reflectores. La sabiduría sangra, pero respira. O actúas o serás devorado. No necesitas escucharme a mí, necesitas escuchar lo que susurra dentro de ti. Comenta, yo mando sin decir nada. Sujeta el bisturí, acércalo a la piel antigua. El espejo no perdona. Si no atraviesas, el muro se cierra. La cuerda tira de vuelta al pozo. La costumbre es hierro caliente. ¿Quieres escenario o lucidez? ¿Quieres ruido o visión? Elige ahora. Si retrocedes, no será el mundo quien te aplaste. Será la vergüenza que te devora por dentro. Si aguantaste hasta aquí, aguanta lo que viene después. Nos vemos ahí, en silencio, en 5 segundos. Nos vemos en el próximo laberinto.